Cuando el Tribunal Supremo habla, el juicio arranca. A horas de comenzar la selección del jurado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico cerró la puerta a los intentos de la defensa de Elvia Cabrera Rivera de paralizar el proceso. Y esto cambia el panorama legal del caso. ¿Se acabaron las estrategias para detener el juicio o todavía podría haber un movimiento inesperado? Hoy le explico qué significa realmente este no al lugar, cómo impacta el caso y qué podría pasar en los próximos días en uno de los juicios más seguidos en Puerto Rico. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tenemos una actualización importante en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, un caso que ha conmocionado a todo Puerto Rico. Pero antes de darles la información, como siempre, me gustaría recordarles que Eni con Más es un breve informativo 100% independiente. Necesito de usted para seguir investigando e informando. Por eso le pido que me regale un me gusta, que comparta este video, se suscriba a este canal y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. Con su ayuda, traemos veracidad con responsabilidad. Ahora sí, vamos directo a los hechos. Les cuento que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar al certiorari presentado por la defensa de Elvia Cabrera Rivera y rechazó todas las mociones que buscaban detener el juicio. En pocas palabras, el juicio sigue, no se detiene. Y hoy continúa con la selección del jurado. La defensa alegaba que el Ministerio Público no entregó a tiempo evidencia favorable que, según ellos, pudo haber cambiado el resultado de la vista preliminar. Por eso, pedían que se desestimaran los cargos. Sin embargo, aunque la jueza reconoció que hubo evidencia entregada tardíamente, determinó que no era suficiente para alterar el proceso. Y tras la decisión del Tribunal Supremo, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, afirmó que el fallo descarta lo que calificó como tácticas dilatorias y despeja el camino para el juicio en su fondo. Y ese juicio podría extenderse por varios meses, ya que la Fiscalía anunció más de 60 testigos para sustentar su teoría de los hechos ocurridos el 11 de agosto de 2025 en Aybonito. Este es un momento clave en el caso y más allá de los titulares, necesitamos entender qué está pasando realmente en el plano legal. Por eso, hoy contacté a un abogado criminalista y ex juez de Puerto Rico que nos ayudará a traducir esta decisión del Supremo en términos claros para todos. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Jorge Toledo Reina, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Para eso estamos. Un placer. Licenciado, en términos sencillos, ¿qué significa que el Tribunal Supremo haya declarado no al lugar al certiorari? Bueno, vamos a entender primero lo que era el certiorari y esa declaración. Certiorari es un recurso que se lleva a tribunales de mayor jerarquía que no es obligatorio atenderlo, es discrecional. El tribunal decide si lo atiende o no sobre asuntos que van pasando durante el proceso del juicio o no es la determinación final. Son procesos, aquí en Puerto Rico le llamamos los interlocutorios, ¿verdad? Suprimir una evidencia, hacer un planteamiento de derecho. En el caso, y debo adivinar que me estás hablando en el caso de la señora Elvia, ¿no? Correcto. Elvia, ocurre una situación donde la defensa hace un planteamiento de que le ocultaron una prueba exculpatoria. Ese issue está resuelto desde hace mucho tiempo en Estados Unidos bajo el caso de Brady versus Maryland, donde dice que la fiscalía no le puede ocultar prueba exculpatoria a la defensa, porque es un asunto que raya en ser antiético, en prosecutorial misconduct, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es prueba exculpatoria?
Bueno, pues prueba exculpatoria no es necesariamente una prueba que con ella se pruebe o se establezca la no culpabilidad del acusado. Es una prueba bien favorable, una prueba que un testigo pueda ser impugnado. Por ejemplo, y si me permite darte ejemplo antes de llegar a la pregunta, porque creo que es para que nuestros oyentes puedan, ¿verdad?, entenderlo. Claro. Yo tengo una persona se acerca a la fiscalía y le dice a la fiscalía, mire, lo que yo dije sobre que el vecino me dio 4 puños es mentira. Eso me lo inventé. Quien me dio 4 puños fue mi hermano, pero yo quería perjudicar a mi vecino y me lo inventé y se lo dice a la fiscalía. Y eso es una declaración de la persona víctima, ¿verdad? Ujú. Fiscalía tiene que notificárselo a la defensa, aunque finalmente, cuando ese señor se tente a declarar, si dice, no, yo cuando dije que mi vecino no me dio los puños, lo que hice fue decir eso porque le tengo miedo, ya eso es decisión del tribunal. Pero la información sobre esa impugnación de ese testigo debe ser dada. En este caso, en el momento del descubrimiento de prueba, se le entrega a la defensa unos documentos que atacan la credibilidad de la testigo inicial. Y entre ellos otro que, por ejemplo, la menor coacusada escribe en un documento de que su mamá, doña Elvia, no tenía que ver prácticamente nada con ese asunto. La defensa plantea que eso se le tenía que entregar antes de la vista preliminar a la defensa del caso Ujú. para poder trabajar cómo van a llevarle eso al tribunal. Y, y hace el planteamiento de que al violarse ese debido proceso de no presentarle eso antes, porque la prueba exculpatoria hay que entregarla no importa la etapa, Ujú. pues de esa manera deja a su acusada o su clienta en un estado de indefensión, que no pudo argumentar las cosas que hubiera podido argumentar en vista preliminar. Bueno, eso es lo que dice la defensa, ¿verdad? ¿Cuál es el remedio? Pues lo que pide la defensa es que se devuelva, o que pedía, perdón, a una nueva vista preliminar, para que se vuelva una nueva vista preliminar con esa información, con que la defensa, como la pueda usar, de la forma que pueda usar. El caso llega al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Instancia le declara no al lugar esa determinación, lo llevan al Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones declara no al lugar la petición de la defensa y la llega al Supremo y el Supremo declara no al lugar. Esa petición es el certiorari. Mm. Ellos están pidiendo que el caso vuelva a vista preliminar. En palabras más o menos le he tratado de explicarlo. Ujú. Pero, ¿cómo se determina si una evidencia tardía pudo cambiar el resultado de una vista preliminar? Tienes toda la razón en esa pregunta. Es muy difícil. Yo obviamente no voy a pasar evaluación sobre la determinación que hizo la juez ni los jueces que declararon no al lugar. Pero ese fue uno de los fundamentos que utilizó la fiscalía y que utilizó la juez de instancia. Eso obliga a que ese juez que está recibiendo esa solicitud, que no fue el que vio la vista preliminar, Mm. es otro, escuche la vista preliminar y haga como una evaluación de si con esa prueba hubiera habido una determinación distinta. Déjame decirte que no es fácil hacer eso, porque prácticamente estás entrando en la mente de otro juez. Este no es el caso, pero por ejemplo, si la prueba hubiese sido que los hechos, en vez de ser a las 3 de la tarde de este robo, eran las 3:15, y eso se ocultó porque había diferencia, pues el juez puede decir, bueno, pero hay un testigo del robo, hay un testigo, hay un video, pues no hubiera habido una determinación distinta, pero eso tiene que usarse con la vista. Yo no puedo entrar en por qué la juez pensó que no hubiera habido una determinación distinta, o sí, eso lo establece el caso del Tribunal de Apelaciones, pero es bien difícil. Requiere un proceso de extrapolación, de yo ponerme en la mente del otro juez. Pero ese señalamiento contra el Ministerio Público podría quizás tener consecuencias más adelante en el juicio. Bueno, ese señalamiento sobre esta prueba ya yo creo que no lo va a tener porque ya se determinó que no había, que esa prueba no hubiera hecho cambio. Esa prueba se puede utilizar. Ahora, si en el resto del juicio surge prueba que no se le entregó al ministerio, a la defensa, y que se considere que es culpatoria,
sí puede tener efecto, puede llegar hasta la desestimación del caso por ocultación de prueba, pero tendría que ser que ahora en el proceso surgiera otro tipo de prueba que se hubiese ocultado. ¿Y existe otro recurso que la defensa podría quizás aprovechar, aunque ya se determinó que el juicio debe continuar? Bueno, la defensa tiene su estrategia y hay que recordar siempre que en nuestro sistema acusatorio, y me refiero no solo a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Nueva York, a todo lo que es el territorio norteamericano, se presume que la persona es inocente y quien le toca probar la culpabilidad es a la fiscalía. La defensa, como yo siempre digo, no tendría que argumentar nada ni decir nada si la fiscalía no prueba el caso. Pero eso es en teoría. La realidad es que la defensa tiene que tener una estrategia para poder ver su caso. Hay muchos recursos que puede utilizar durante el juicio sobre cuando se sienten los testigos, impugnarlos. ¿Qué quiere decir impugnar? Traer elementos para crear dudas sobre lo que están diciendo los testigos. Y hay que recordar que el jurado no tiene que convencerse que la acusada es inocente para absolver. Es que el fiscal no probó su culpabilidad más allá de duda razonable. O sea, si el fiscal no la prueba, la defensa, el jurado no tiene que estar pensando si es inocente o no. Es que no le probaron que es culpable. Y claro, la pregunta tuya tiene mucha validez porque la defensa todavía tiene muchos recursos en ese proceso de impugnación de testigos. No te digo de traer testigos de defensa porque la defensa no está obligado a traer un testigo de defensa, porque el peso de la prueba le toca al fiscal. Si tú Mm. tienes un fiscal que presenta 4 testigos y esos 4 testigos no prueban, más allá de duda razonable, la culpabilidad del acusado, del que sea, la defensa no tiene que sentar ningún testigo y menos poner a su cliente a declarar, porque el peso de la prueba de burden of proof le toca al Ministerio Público. Y hablando del Ministerio Público, la secretaria de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez Torres, ha hablado de tácticas dilatorias. ¿Cómo se determina que un recurso es legítimo y cuándo puede verse como dilatorio? Bueno, mira, cada cual pues responde a las situaciones de acuerdo de la posición en que se encuentre. Eso es una realidad y yo no voy a estar pasando juicios sobre lo que dijo la distinguida secretaria o lo que diga la defensa. Pero hay una realidad. Utilizar un mecanismo que la ley provee para llevar un reclamo no se puede mirar como táctica dilatoria. ¿Por qué? Porque si fuera una táctica dilatoria, la ley no lo permitiría y la ley provee. Si a mí el sistema judicial me dice, mire, si usted entiende que esta vista no fue conforme al derecho, usted puede llevar a cabo esta moción. El llevar esa moción no es táctica dilatoria. ¿Cuándo es táctica dilatoria? Bueno, cuando vemos que se crean situaciones que son ficticias, cuando la defensa no comparece al tribunal diciendo que tuvo una emergencia y realmente no tuvo una emergencia, cuando la defensa o el fiscal, cualquiera de las dos partes, crean situaciones con la intención de atrasar, pero realmente utilizar los mecanismos que el sistema provee no puede ser mirado como dilatorio porque si no el propio sistema no lo proveería. Pero ¿le sorprende a usted, licenciado, que la jueza pues haya determinado que sí hubo evidencia favorable a la defensa, que no se entregó a tiempo, pero aún así no haya desestimado los cargos? Bueno, lo que pasa es que no te puedo decir si me sorprende o no porque yo no escuché la vista y nadie que no haya escuchado puede decirte si esa determinación fue así o no, y aunque la hubiera escuchado, como te expliqué anteriormente, la juez evaluó la vista y dijo, mire, aún con que esta prueba hubiera habido una determinación de causa. Ese es el criterio de la juez y por eso es que la defensa recurre ese criterio al Tribunal de Apelaciones y luego al Supremo, porque difieren del criterio de la juez, claro, porque no le es favorable, igual que el fiscal la sostiene porque le es favorable. Habría que entrar en escuchar esa vista y llegar a una conclusión. Ahora, licenciado, ya comenzó la selección del jurado. ¿Qué tan Eso es así. determinante es esta etapa en un caso de alto perfil como este? En un caso de alto perfil y de cualquier tipo de caso por jurado, es crucial la selección del jurado. Y es crucial, mira, yo sí, yo le digo a mis estudiantes de la universidad cuando llegamos a hablar del jury trial, del juicio por jurado, que es el único
La única condición jurídica donde los abogados y los fiscales pueden escoger quiénes van a ser los juzgadores. Porque en el proceso de escoger un jurado, tanto la defensa como el fiscal los entrevistan, les hacen preguntas, el juez le hacen preguntas, se sabe en qué se trabaja, aunque obviamente no pueden decir el sitio, cuál es su composición familiar, y es crucial. Tan crucial como si tú pudieras escoger el modelo de persona que te juzgaría a ti en un procedimiento judicial. Y hay que ir con calma, con mucha calma, porque tiene que ser un jurado objetivo, imparcial y que no tenga un ánimo prevenido, que ya no venga con una mentalidad preparada. Y escoger eso no es fácil. Y es crucial hacerlo. Y la exposición mediática entonces pues, sí podría afectar la imparcialidad del jurado, según lo que usted me dice. Definitivamente, definitivamente. Una de las primeras instrucciones que se le dice a los jurados es que ellos no pueden estar accediendo a redes sociales, a prensa escrita o digital sobre el asunto. ¿Por qué? Porque el jurado tiene que evaluar la prueba que se desfile en la sala. Por ejemplo, si un testigo dice, esta persona me atacó y sacó un revólver en la sala. Pero luego el testigo lo entrevista un periodista y dice, bueno, yo creía que era un revólver. Mira, la realidad es que uno no puede evaluarlo por lo que él le dijo al periodista, es por lo que desfiló en sala. Por eso es que la defensa tiene que ser incisiva en su contrainterrogatorio sobre esa descripción que dio. Y el ejemplo te lo doy para que entiendas que los medios pueden influir. Por eso una de las preguntas que se le hace a los jurados es si han escuchado sobre el caso en los medios, si han tenido contacto con información. Y todos van a decir que sí, porque vamos a ser sinceros, no estamos en Suecia o en Groenlandia, estamos en Puerto Rico, que es una isla pequeña, nuestros medios cubren todo lo que pasa allí. Pues los jurados probablemente todos hayan oído hablar del caso. Ahora la pregunta es si ellos pueden dividir su mente sobre olvidar lo que hablaron del caso, lo que oyeron hablar del caso, y evaluar exclusivamente por la prueba que se desfile. Ahí es que está el detalle. Por eso ese proceso de selección de jurado debe ir con calma, debe ir con mucha calma. Un proceso me imagino que bastante difícil, Sí, especialmente también con esto de que se contempla confeccionar al menos 10 paneles de jurados. sí. Y esto es así porque si empieza a encontrarse jurados, o sea, por ejemplo, cuando llamamos un jurado en Puerto Rico, ese jurado debe estar citado por entre 20 y 25 días antes a la vista. Y vamos a poner que yo traigo como juez 3 paneles de jurado. 3 paneles son, si vienen todos alrededor de 14 más 14, 28, 28 más 14, como 42 personas, 42. Ujú. de los cuales no vienen todos probablemente. Y empiezo a encontrarme con jurados que me dicen no solo que conocen del caso, sino que conocen a las personas, porque es un pueblo pequeño, porque estudiaron con ellos, porque conocen a la vecina o porque vi la audiencia preliminar por televisión. Y esos jurados que no pueden jugar se van a ir eliminando. Si yo cito 2 paneles, me quedé sin jurado y tengo que esperar a 25 días más a citar otros paneles. Por eso me parece muy adecuado del juez, del fiscal y de la defensa haber mandado a citar 10 paneles, que haya candidatos suficientes por cuando se vayan eliminando. Pero en un pueblo tan pequeño como Ay Bonito. Lo que pasa es que no es solo Aybonito. Aybonito es la región judicial, pero por ejemplo, Aybonito está compuesto, y puedo equivocarme porque no sé de allá, de Orocovis, de Coamo, no recuerdo cuál otro, en estos momentos me falla la mente, pero está compuesto de diferentes pueblos, ¿verdad? O sea que no es solo del pueblo de Aybonito, es gente de Orocovi, gente de Coamo, que a su vez, de alguna manera, son de Comerío, ese es otro pueblo que hay acá, que son sujetos a ser llamados como jurados. Pero entonces, licenciado, pasando al juicio, ¿qué tiene que probar el Ministerio Público para sostener un cargo de asesinato en primer grado? Bueno, pues el asesinato en primer grado, tal como está establecido en nuestro Código Penal, establece que una persona a propósito y con conocimiento
le dio muerte a esta otra. Ese a propósito y conocimiento, esas palabras, aunque el Código Penal ya no las tiene, equivalen a lo que es con intención criminal. O sea, yo puedo darte muerte accidentalmente y no sería un asesinato, sería una negligencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El fiscal tiene que probar, los fiscales, que esta persona, a propósito y con conocimiento, llevó a cabo actos dirigidos a causar la muerte de en este caso, de la joven víctima. El Código Penal nos establece dos tipos de forma de hacerlo, principales. Los autores. Y los autores no son solo los que cometen el acto físico, sino los que ayudan significativamente a cometer el acto físico, ¿verdad? O los que planifican. A una persona puede no haber estado ni en el sitio de los hechos y haber sido un autor intelectual de cómo van a mandar a matar a una persona y ser tan autor. Está el cooperador, que cooperó, pero lo que hizo no fue significativo, no fue tan significativo a la muerte. Esos reciben una pena menor. Y está el que simplemente estaba allí. Y los actos que hizo no fueron a propósito y con conocimiento para causar la muerte. O sea que el fiscal para el primer grado tiene que probar el uno. Algo bastante difícil entonces. Bueno, es que todos los casos de asesinato son difíciles porque le tienes que probar al juez, si es por derecho, o al jurado, qué corría por la mente de esa persona acusada. Yo no quiero, ¿verdad? Porque es que estoy evitando traer hechos del caso directo porque se está seleccionando el jurado. Esto va a ser visto y yo respeto mucho los procedimientos. Pero si, por ejemplo, para hacer un ejemplo, yo te facilito a ti algo, yo te facilito algo, un carro, y tú con ese carro vas y le disparas a una persona en la carretera. Para probarme, se tendría que probar, número uno, que el que yo te facilitara el carro era significativo por el acto que tú hiciste de matar. Y dos, que te lo facilité sabiendo que tú ibas a ir a matar. Y por lo tanto, tengo que entrar a la mente de la persona acusada. Claro, como no somos clarividentes, pues el jurado tiene que juzgarlo por los hechos específicos. Y fui cuidadoso porque no quiero entrar en ejemplos relacionados con el caso. No, comprendo totalmente. Pero ¿podría entonces usted decirme cuáles podrían ser quizás las defensas en un caso como este? Bueno, todo va a depender, y la pregunta es bien interesante. Las defensas nacen según va pasando la prueba acusatoria. Según va pasando la prueba acusatoria. Las defensas son la respuesta de la prueba acusatoria de por qué mi cliente es no culpable. Puede que no se siente un testigo de defensa nunca, ni que el acusado hable y salga no culpable. ¿Por qué? Porque, ejemplo que siempre doy, lo acusan a usted de un delito y se sienta el testigo 1 y dice que le robaron, pero la persona tenía una capucha. Testigo 2, que estuvo allí, que la persona tenía una capucha. Testigo 3, el policía que me dijeron que tenía una capucha. Y nadie lo señaló a usted. Pues ahí no va a haber testigo de defensa porque la prueba acusatoria es una prueba prácticamente ausente de la conexión de usted con el delito. O sea, las defensas que tenga las personas que representan a doña Elvia y a cualquier acusado se van a ir desarrollando de acuerdo a la prueba que desfile. Puede ser una defensa de que no conocía lo que iba a pasar, de que su acto no fue un acto de cooperación, puede ser muchas cosas, pero primero tiene que ver la prueba acusatoria. Este caso, licenciado, también involucra a Antoniesca Vilés Cabrera, la hija Sí, de doña Elvia. ¿Puede sí. el resultado del juicio de la madre influir en el proceso contra la hija? No debería ser, porque son situaciones, aunque son los mismos hechos, las actuaciones que se le imputa el mismo delito, pero con actuaciones distintas. Todos sabemos que la imputación del caso de doña Elvia es haberle facilitado, alegadamente, porque eso no se ha probado, un arma para matar a esta niña, y en el caso de la joven Antoniesca es haberlo hecho ella físicamente. Fíjate que te digo, no debería, y más si es por jurado. Pero la realidad es que estos casos están muy entrelazados y los medios lo tienen muy entrelazado. Como va el proceso,
como va, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, es muy probable que el de doña Elvia finalice primero que el de Antoniesca, porque Antoniesca está en una etapa de vista preliminar y el de doña Elvia ya está escogiendo jurado. Por lo tanto, pues la lógica me dice que aquel va a terminar primero. No debería pasar. Y por eso es que a los jurados hay que instruirlos de que tienen que juzgarlo por los hechos que tienen en sala, no por lo que otros hechos puedan decir. Muchos esperaban, licenciado, un solo juicio para ambas, pero se decidió realizar juicios Por separados. separado. A qué parte beneficia más esta división? Mira, es cuestión de beneficiar. Te voy a ser bien sincero. Lo que, lo que se estableció ahí, creo que fue una decisión muy correcta, es que podría haber un conflicto de defensas, porque es el mismo hecho. Y en el conflicto de defensas pondrías a la defensa de doña Elvia a atacar a la joven y a la defensa de la joven a atacar a doña Elvia. Entonces, eso crea unas defensas encontradas. ¿Por qué? Porque si hay un testigo que favorece a doña Elvia, se convertiría en testigo atacando a la joven y se crearía un problema. Por lo tanto, eso es lo que se llama conflicto de defensa. Eso es como si usted tenga un carro y encuentran un arma y la defensa suya es que el arma no es suya, que el arma es del que va guiando. Y el que va guiando dice que el arma no es suya, que el arma la trajo usted al carro. Pues obviamente va a haber un ataque uno contra el otro. Y ahí me parece que muy sabiamente el tribunal decidió que estos asuntos había que verlo por separado. Y con más de 60 testigos anunciados, ¿qué retos presentan un juicio que podría extenderse por meses o quizás hasta un año, según tengo entendido? Muchísimo, retante, y voy a poner en perspectiva el respeto que tengo al Poder Judicial, que fui parte de él. Este caso se está viendo en un centro judicial pequeño. Si has estado en Puerto Rico, hay Bonito, es un área pequeña. Hay un solo juez que ve los casos de naturaleza criminal a nivel de juicio. Ese juez no solo se dedica al caso de doña Elvia, tiene el resto de los casos que hay en el tribunal. Lo Mm. que conlleva para el tribunal, porque por ejemplo, si usted se va al tribunal de San Juan o el tribunal de hasta Carolina o Bayamón o Ponce, tribunales grandes, los jueces pueden hacer arreglo de que, mira, con tantos testigos y tan complejo este caso, usted va a dedicarse a ver este caso completo, desde 8:30 de la mañana hasta 5 de la tarde. Los demás jueces van a absorber los demás casos y ya luego, pues, en su momento, pues, se reinstalan. Pero en este caso, hay un solo juez que ve todo lo que ocurre en Aybonito y en los pueblos limítrofes en el área criminal. Y ese juez, que yo sepa, tiene el calendario, o sea que va a tener un tiempo menor que el resto. La gente cree que los jueces que ven juicios por jurado ven más que ese juicio. Se olvida que tienen un montón, una cantidad grandísima de casos adicionales. Y es un reto para ese juez. Manejar ese calendario es un reto. Y finalmente, desde su experiencia como ex juez, ¿qué señales debemos observar en los primeros días de este juicio para anticipar quizás hasta dónde podría inclinarse el caso? Pues mira, no te lo debo contestar en términos porque va a haber un jurado y ese jurado no puede tener oír mi opinión de qué puede inclinar a un lado al otro. Pero sí te voy a decir una cosa, por mi experiencia, tanto con jurados o por derecho, que soy yo el juez el que evalúa, hasta que el último testigo no declara y no termina la desfile de la prueba, tú no puedes tener idea, puedes tener una tendencia de pensar, pero hay veces que un último testigo derrota todo lo que venía anteriormente. ¿Ven? O sea, tú tienes un testigo donde dos testigos dicen que vieron a fulano de tal a tal hora en tal sitio y cometiendo tal acción, y la defensa trae un video. Y es un video de coartada donde lo pone en otro sitio a la misma hora. Pues mira, eso viró el caso si le damos credibilidad a ese video. La fiscalía puede presentar tres testigos para decir que esa noche, no estoy hablando del caso de doña Elvia, de cualquier caso, estaba muy clarito, se veía bien y se podía ver la cara del acusado. Y el cuarto testigo decir que no había luz,
que se había ido la luz y que todo estaba oscuro. Hay que evaluar quién dice o quién no dice. Pero hasta que, como decía en el cuento, hasta que la final no se da la última nota de la ópera, no se acaba la presentación. Y es bien difícil predecir, porque por eso es que hay que oír toda la prueba. Bueno, un caso que definitivamente ha llamado mucho la atención. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que suceda y espero poder conversar con usted Claro que sí, nuevamente. estamos a su orden. Agradezco mucho su tiempo, profesor Muy bien, Jorge que pase Toledo. buenas tardes y que tengan muy buen tiempo por allá. Y según el calendario establecido, el juicio contra Elvia Cabrera Rivera continuará el 23 y 24 de febrero a la 1:30 de la tarde, el 25 y 27 de febrero a las 9 de la mañana, el 5 de marzo a la 1:30 de la tarde y el 6 de marzo a las 9 de la mañana. Pero este caso no termina ahí. También involucra a Antoniesca Avilés Cabrera, hija de Elvia, quien enfrenta cargos similares y actualmente está en etapa de vista preliminar. Y allí ocurrió algo impactante. Su mejor amiga, Gabriela Figueroa, conocida como Gaba, declaró bajo juramento que tras la pelea la joven le confesó, y cito, "Gaba, Gaba, la apuñalé". Según su testimonio, la imputada lloraba y le mostró sus manos con sangre y cortaduras. En el lugar se desarrollaron al menos 3 peleas simultáneas que involucraron a varias personas, incluyendo familiares de ambas jóvenes. Gabriela Nicole fue llevada a un hospital donde falleció y por primera vez desde que comenzó el proceso se observó a Antoniesca llorar en sala mientras su amiga declaraba en su contra. La vista preliminar continuará el 20 de febrero con el testimonio del patólogo Javier Gustavo Serrano, quien sería el último testigo del Ministerio Público en esta etapa. Este es un momento clave. El Supremo ya habló. El jurado comenzará a formarse y ahora la prueba tendrá que hablar en sala. Nosotros en Eni Con Más estaremos atentos a cada detalle. Si este contenido le aporta información clara y responsable, lo invito a darle me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal para recibir siempre información actualizada. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.